Dentro de esta línea punteada, si yo les preguntara a ustedes cuál es la carga neta dentro de la línea punteada. ¿Ah? Cero. Carga neta. O sea, esta es cero, esta es cero y esta más se cancelaría con esta menos. O sea que dentro de esta región punteada, la carga neta sería cero. Y la carga que queda una carga, claro, esta negativa es igual a esta negativa, o sea, la carga neta total va a ser cero. Pero el efecto de separación se nota en las paredes del dieléctrico. Porque este es el dieléctrico. En la pared izquierda, el material que yo introduje del dieléctrico, se induce una carga negativa. Igual, pero de signo contrario que la que se induce en la superficie derecha del material dieléctrico. Esta carga no necesariamente es igual a esta Q, es otra carga. Vamos a llamarla Q'. Y esta carga que está acá, ciertamente es el negativo de esta, o sea, Q'. Esta es negativa y esta es positiva. Y ahora fíjense lo interesante de esto. Esto sigue siendo un modelo. Sigue siendo un modelo. Entonces, el efecto neto es como si yo tengo, además de los planos cargados originales con carga Q y menos Q, ahora tengo otros dos planos, pero que pertenecen al dieléctrico. Uno, un plano con carga menos Q' y otro plano con carga Q'. ¿Hay algún problema con aceptar eso? Ahora fíjense, si con los planos Q y menos Q, yo tenía una línea de campo eléctrico que iba hacia la derecha, llamé a ese campo eléctrico E. Con estos nuevos planos cargados que aparecen en las superficies del dieléctrico, esos dos planos, ¿hacia dónde generarían campo eléctrico? Hacia la derecha. No. Si esta es positiva y esta es negativa, estamos hablando de los planos del dieléctrico donde se induce la carga. En este plano se induce carga positiva en el dieléctrico y en este carga negativa. Esos dos planos de cargas nuevas que aparecen en el dieléctrico originan un campo eléctrico. Ese campo eléctrico, ¿hacia dónde va orientado? Hacia la izquierda. De tal forma que tengo dos planos, Q y menos Q, que producen un campo eléctrico así, y otros dos planos, lo voy a dibujar un poquito más grande, este y este, con cargas menos Q' y más Q', que producen campo eléctrico que voy a llamar E'. Y resulta que el campo total va a ser consiguiente, ¿cuál? La suma, la superposición de campos eléctricos. Esta va a ser una superposición en la cual el campo original, que es E, se le resta el campo E', porque va en sentido contrario.
¿Son E y E' iguales? ¿Ah? No sabemos. ¿Cómo serían iguales? ¿Cuáles cargas iguales? Si las cargas que se inducen en la superficie del dieléctrico son iguales a las cargas que hay en las placas del condensador, ¿verdad? Tendría un plano que produce el campo hacia acá y un plano con las cargas, digamos, opuestas, produciendo un campo igual hacia allá y se anulan, ¿verdad? Eso pasa. Si la materia dentro entre las placas fuese un conductor, y eso lo vamos a ver luego. Pero no es un conductor. No es un conductor. Como no es un conductor, las cargas que se inducen sobre la superficie del dieléctrico son menores a las cargas que hay originalmente en las placas del condensador, y entonces el campo eléctrico E' va a ser menor que el E. Y el campo eléctrico E' lo que va es a reducir al campo E. El campo total va a ser menor que E, porque está reducido por E'. ¿Cuánto menor que E? El doble, o sea, la mitad. El campo se reduce a la mitad, a un tercio, a un sexto, a un séptimo. Bueno, vamos a decir que el campo nuevo va a ser el campo original, antes de meter el dieléctrico, dividido entre un factor que voy a llamar, es la letra kappa griega. Y la letra kappa griega va a ser un número mayor que 1. Si este número es mayor que 1, yo estoy diciendo que el E total va a ser menor que el E. El E total es siempre menor que el E original. Estoy llamando E original el E, el campo eléctrico E, antes de meter el dieléctrico. Cuando meto el dieléctrico ocurre este efecto y el campo total es menor que el campo original. Y eso lo puedo yo representar matemáticamente diciendo que el E total es el campo original dividido entre un factor que es mayor que 1, matemáticamente. Ahora, resulta que ese factor mayor que 1 es lo que se llama la constante dieléctrica. Y la constante dieléctrica depende del material que yo coloque entre las placas. Para el aire, la constante dieléctrica es 1.00, pero no 1. Para el vacío es 1. Pero hay materiales como la mica, como el mylar, que tienen constantes dieléctricas más grandes. Por lo tanto, esos materiales entre las placas de un condensador se reduce el campo eléctrico que existía por un factor bastante apreciable. ¿Me van siguiendo? Estoy reduciendo los campos. ¿Qué pasaba cuando yo tenía campos intensos en el aire que vimos en la clase pasada? El aire podía ionizarse. Qué bueno, que ahora nosotros metiendo un material conductor aislante podemos reducir ese riesgo porque bajamos el campo eléctrico. ¿Qué va a pasar? Y con esto, déjenme ver ya estamos llegando al final. ¿Qué pasa ahora? Estamos en la configuración 3.
y B. Ajá. El original, sino el que es lo que estoy llamando acá total, o sea que sería cambiado la distancia entre las placas y ajá, pero el D es sin dieléctrico. ¿Y qué? ¿Cuál? ¿Bajo qué condiciones es esta la diferencia de potencial? Bajo condiciones de no tener dieléctrico. Y condiciones de tener dieléctrico. Poner prima acá. Entonces, cambiar la diferencia de potencial. ¿Cómo va a ser mayor o menor que cuando no había dieléctrico? Menor. Entonces la diferencia de potencial. Y es menor por este factor que se llama constante dieléctrica. Y ya voy a terminar. Ya va. La, entonces, una constante magnética. Fíjate que falta un cuarto aumenté la capacidad y lo dejo aislado. Ahora lo que yo tengo es volverlo a conectar a una batería para que acumule más carga. Pero con batería. Seguimos.